Hola amigos, buenas. Seguimos con física básica. Otro problemita. Se trata de lo siguiente. Se quiere determinar el coeficiente dinámico de rozamiento. Esto puede ser una propuesta para un experimento. Tenemos un plano inclinado con un ángulo θ de 36,88 grados. Es decir, bueno, con eso se puede utilizar el 345. ¿No? Ya se va a deslizar una caja, bueno, una masa M, una cajita, ya en un tramo conocido. O sea, se va a conocer la distancia de A hasta B. O sea, la caja se va a soltar. O sea, en el tiempo cero, la velocidad también va a ser cero. O sea, aquí, la velocidad en A es igual a cero. En el tiempo cero. O sea, apenas se suelta, comienza a deslizarse y se presiona el botón del cronómetro. De tal manera que demora en pasar por B, por el punto B, un tiempo T sub L. T sub L es cuánto? T sub L es de 4 segundos. Aquí está. 4 segundos. Ya, mu sub k es lo que se va a determinar. El ángulo 36,88, la velocidad que en A es 0, tiempo 0, la masa M. La masa M no es necesario conocerla. La gravedad 9,8. Y la distancia que va desde A hasta B es de L igual a 7,84 metros. Ya, la longitud. Ya, entonces, con esos datos determinar el coeficiente dinámico. A ver, solución. Ya, vamos a determinar la aceleración. Primero vamos a poner la caja en un punto cualquiera de la trayectoria. Entonces, una porción nomás del plano inclinado. ¿Ya? Y aquí colocamos la caja. Ya de masa M. El ángulo es θ. Aquí está deslizándose hacia abajo. Entonces ponemos en las coordenadas X y Y. X en la dirección del movimiento, la dirección positiva, y Y, bueno, la perpendicular, ¿cierto? Entonces a partir de ahí hacemos la descomposición de fuerzas. Tenemos el peso masa por gravedad, el ángulo θ por geometría, bueno, aparece aquí. Ese peso se descompone en las direcciones horizontal y vertical, o sea, en X y Y. Aquí tenemos el peso mg por el coseno de θ. Es decir, la componente de la dirección de Y, pero negativa. Y aquí también en la dirección de X, pero positivo, porque X positivo para acá. Entonces tenemos mg por el seno de θ. Ya la caja se está deslizando y hay una oposición al movimiento porque hay una fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento en la dirección de la horizontal, ¿no? Entonces aquí tenemos la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento ya sabemos que es igual a mu sub k por la normal. Ahora, la normal es la reacción del terreno, en este caso de la tabla, del plano inclinado. Aquí tendríamos la normal n. La normal. Esa normal obviamente es igual a la componente vertical del peso. O sea, es igual a mg coseno de θ. Mg por el coseno de θ. Ahí. Eso por la tercera ley de Newton, la acción y reacción. Bueno, ahora aplicamos la segunda ley de Newton. Con la segunda ley de Newton determinaríamos la aceleración. Entonces, a ver, por la segunda ley de Newton. Ya, aplicando la segunda ley de Newton, tendríamos, a ver, masa por aceleración, este cuerpo tiene una masa m, bueno, la gravedad es g, después reemplazamos los valores que están indicados en el enunciado, entonces masa por aceleración, masa m por aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. O sea, estamos trabajando ya en la dirección del eje X. ¿Ya? Todo esto está en el eje X. Entonces, masa por aceleración, la sumatoria de fuerzas. Y a lo que está, digamos, empujando, arrastrando la caja
porque ya se soltó la caja ahí. Entonces la única fuerza que está arrastrando la caja es la componente, el peso, o sea, este mg seno de teta. Y ahí hay una fuerza de oposición. Entonces tendríamos acá mg, masa por gravedad, que es el peso, por el seno de teta. ¿Ya? Y la fuerza de oposición, menos la fuerza de rozamiento, que viene a ser mu sub k, ya por la normal, que es esto. Sería entonces por masa por gravedad y por el coseno. Por el coseno de teta. Ahí. Entonces, como se puede ver, se puede cancelar ahí la masa. O sea, está trabajando esto como partícula. Se cancela la masa. En el segundo miembro se puede factorizar la gravedad, la aceleración de la gravedad. Entonces tendríamos de que la aceleración, esta aceleración está en la dirección del eje X, obviamente. Entonces la aceleración es igual. Es un factor, es una porción de gravedad. Se factoriza la gravedad. Entonces queda ahí un factor trigonométrico, ¿no? Claro, que incluye mu sub k. Seno de teta menos mu sub k por el coseno de teta. Bien, ahí tenemos la aceleración. Que en función, o sea, la gravedad por un factor. Entonces ya tenemos la aceleración, ahora podemos pasar a la cinemática. Ya teniendo la aceleración pasamos a la cinemática. Entonces, por cinemática. Por cinemática. La fórmula de la longitud, el desplazamiento. El desplazamiento, en este caso, claro, sería en el plano inclinado. Esa cinemática la aplicamos en el plano inclinado. Tendríamos entonces L, la longitud, es igual a la velocidad inicial, bueno, en este caso es cero. En el siguiente paso ya lo cancelamos eso. Por el tiempo, tendremos más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Ahí. Entonces, como la velocidad inicial es cero, este término se cancela. Entonces queda o va quedando la longitud L, se conoce la longitud L, L es igual a 7.84 metros. Se conoce. Entonces L es igual a un medio por la aceleración, o sea, la aceleración por este factor. Entonces tendríamos ahí gravedad. Enseguida colocamos tiempo al cuadrado y luego el paréntesis, ¿ya? Entonces por tiempo al cuadrado y por el paréntesis, que sería seno de teta menos mu sub k por el coseno de teta. Ya, pero el tiempo es el tiempo que demora en pasar por el punto B, o sea, desde A hasta B. No, claro, eso va a continuar, pero nos interesa solamente el tramo de AB. O sea, ese es un tramo ya conocido, que es 7.84. Entonces el tiempo le hemos llamado acá T sub L. Tiempo es T sub L. Esos son 4 segundos. Entonces, aquí sería T sub L. T sub L. Entonces, como se puede ver, L se conoce. La gravedad, bueno, se conoce, 9.8. El tiempo también se conoce. El ángulo se conoce. Lo único que debemos hacer acá es despejar de esa expresión, despejar mu sub k. Entonces, primero despejamos el paréntesis. Entonces, despejando el paréntesis, así lo simbolizo de esa manera. Ya, este es igual a qué? Estamos despejando este término. Es igual a 2L sobre gravedad por tiempo al cuadrado. Es igual a 2 por L sobre gravedad por el tiempo que demora en recorrer L elevado al cuadrado. Ahí. Y esa es una constante. Esa es una constante. Esta constante se le puede llamar, por ejemplo, A mayúscula. Por ejemplo, A. Entonces, eso se conoce. Solamente es cuestión de reemplazar valores. A. ¿Esto cuánto vale? Ya con la calculadora se conoce, como digo, se conoce la longitud, se conoce la gravedad, se conoce el tiempo. Entonces tendríamos que L, a ver, aquí lo tengo el programita, en el Mate Studio. Mate Studio. A ver.
Ya, este programa, ¿cómo lo he llamado? Ya, video 194 le he puesto, ya. Es el 194, ya. Gravedad 9.81, 9.8 está, ¿no? 9.8. Ya, 9.8 gravedad, ya 9.8. Ya, el tiempo es 4, tiempo 4, la longitud 7.84, el ángulo 36.88. El ángulo del plano inclinado respecto a la horizontal, 36.88. Entonces tendríamos ahí el valor de A mayúscula la constante, ya 98 entre 900, ya 0.1 prácticamente, ya 0.1. Entonces A es igual a 0.1, es un décimo. A 0.1. Se conoce A. Ya, este paréntesis es esto, ¿no? Se conoce el ángulo. El ángulo se conoce. Entonces, por lo tanto, aquí está metida la incógnita. Entonces vamos a tener aquí de que el seno de teta, esta expresión, seno de teta, menos mu sub k por el coseno de teta. Ya, es igual a 2L sobre gravedad tiempo al cuadrado, que es A, ¿no es cierto? A mayúscula. A es una constante. Entonces, podemos cambiar de signo ya que la incógnita está metida aquí, en el primer miembro. Entonces aquí va a ser menos, esto sería más y esto es menos. Ahí, entonces, ¿cómo queda esto? Mu sub k por el coseno de teta. Ya, es igual al seno de teta menos A. ¿No? Esto va al otro lado. Entonces, de aquí tendríamos de que mu sub k, vamos a ponerlo por acá mejor. Mu sub k ya como fórmula, el coeficiente dinámico o cinético es igual al seno de teta. Mu sub k es adimensional, todos estos términos son adimensionales. Seno de teta es adimensional. A también es adimensional. A ver, A es adimensional o no, hay que probar. A es todo esto. A ver, probamos con unidades de frente, ¿eh? Es una fracción esto. L es metros, a ver las unidades de A. Ya, L es metro. Ya, gravedad, metro por segundo al cuadrado. Ya, el tiempo al cuadrado, segundo al cuadrado. Entonces aquí segundo cuadrado por segundo al cuadrado, metro con metro. Adimensional. A es adimensional. Entonces ya, seno de teta menos A sobre coseno de teta. Ahí. Puede quedar así o si no también se puede hacer por partes. Seno sobre coseno tangente. Tangente menos A coseno de teta. Bueno, pero puede quedar ahí. Entonces tendríamos ahí la fórmula. Esta es la fórmula del coeficiente dinámico. Coeficiente cinético también se dice. Esta es la fórmula. Entonces reemplazando valores tendríamos de que mu sub k es igual. Ya se pone ahí el valor del ángulo, 36.88, es el 345, ¿no? Entonces el 345. Entonces, bueno, ya con la calculadora no hay problema. Entonces tendríamos, reemplazamos valores. Entonces tenemos de que mu sub k es igual a ya 0.625 mu sub k. 0.625. Entonces ahí tenemos la respuesta y la fórmula. Respuesta. Esta también es la respuesta. Y esto es más importante todavía, porque si se hace un experimento real, ya le ingresamos ya datos reales. O sea, los datos reales, bueno, acá obviamente yo, bueno, he supuesto los datos,
Pero cuando se hace un experimento, hay que medir previamente un tramo. Tenemos una tabla ahí, y hay una masa, una cajita, por ejemplo, y eso se va a deslizar. Queremos el coeficiente de rozamiento entre las superficies de la caja y del plano. Eso es lo que se va a hallar. Entonces, previamente medimos una longitud. Pues yo le puse 4 metros, pero, no, 7.84. Ya bueno, pero si se hace el experimento, ya de acuerdo a lo que da la medida. Entonces, del plano inclinado puede ser 1 metro, puede ser medio metro, 2 metros, etc. L se conoce. El ángulo se mide con un transportador, o si no, conociendo la altura y esta distancia, sale el ángulo. Entonces, el ángulo, el tiempo con un cronómetro. Soltamos la caja, se suelta la caja se empieza a deslizar y presionamos el botón del cronómetro cuando pasa por B. La caja puede caerse, no hay problema, pero cuando pasa por B. Entonces, ¿qué tiempo? Entonces, se puede hacer varias medidas, porque haciendo como una estadística, ¿no? Entonces, sacando un promedio. Aquí, bueno, es una sola medida, nada más. Entonces, pero si se hace el experimento, tiene que ser como una estadística. Se hacen varias medidas, entonces se saca un promedio del tiempo. Ya de repente la primera medida, supongamos que es esto, ¿no? Ya salió 3.9 o 3.95, la otra 4.02, 4.03, bueno, aquí es como un promedio más o menos, yo le he puesto un solo dato. Ya, entonces, de esa manera, entonces, conociendo ya los datos experimentales, ya podemos determinar con esta fórmula. Entonces tenemos el ángulo, que el valor de A influye en la longitud del tiempo, bueno, la gravedad. Entonces ahí tienen es una propuesta de una forma de tal manera que se pueda medir el coeficiente dinámico. Ahora, la inclinación del plano inclinado ya tiene que ser ya con movimiento, es decir, si el ángulo es muy pequeño, de repente no se va a deslizar la caja. Entonces, claro, ahí se puede medir ya el coeficiente estático. Se puede ir moviendo, aquí se coloca con un pivot tipo bisagra, pero lo que se tiene que garantizar es de que ya cuando se coloca la caja ya desliza. Entonces por eso estamos trabajando acá con el coeficiente dinámico nada más. Entonces por eso le he puesto un ángulo más o menos apreciable, ¿no? de casi 37 grados prácticamente. Entonces ya ese ángulo tiene que ser tal que se coloca y ya empieza a deslizar, no que está estático, sino ya coloca la caja, ya se mueve. Y bueno, ahí tienen las pautas para un pequeño experimento. Bueno, esta es una física para escolar nada más, una cosa fácil y bueno, eso sería todo en esta oportunidad. Les agradezco la atención, muchas gracias, hasta la próxima, bye bye, chao.